Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, nuestros oyentes, amigos, familiares que nos acompañan en este día para oír la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos, hermanos, y estamos alegres, contentos porque el Señor hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Dios nos ha fortalecido, consolado. Su misericordia, su gracia, su amor, hermanos, ha estado con nosotros. Cualquier sea la circunstancia que nos encontremos, Dios está al tanto de nosotros y hasta el día nos guarda el Señor. Gracias, hermanos, por en este día, ¿verdad? Unirse conmigo para escuchar la palabra del Señor en este día. Tengo un pensamiento que quiero depositar en sus corazones en este día. Tengo el tema de hoy, Jesús en todas las escrituras, comenzando desde Moisés. Hermanos, porque hay sectas allá que, hermanos, no creen que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús nació hace 2000 años y de ahí empezó su historial. Pero cuando miramos las escrituras, hermanos, podemos mirar que Jesús es el tema central de las escrituras. Cuando en el Nuevo Testamento habla de las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. El Señor le llamó Moisés y los profetas cuando se refirió al Antiguo Testamento, hermanos. Si el Antiguo Testamento o Moisés y los profetas, el tema central de lo que ellos predicaban, lo que ellos, hermanos, enseñaban, hermanos, era tocante a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a mirar en este día, hermanos, con la ayuda del Señor. Si podemos abrir sus Biblias, no sé si tienen Biblias ahí en sus hogares, si las tienen. Hermanos, también estamos poniendo los textos aquí en pantalla, hermanos, para que nos sigan en este día y escudriñar la palabra del Señor en este día. Dios bendiga a nuestro pastor, ministerio, varones, Dorcas, juniors, jóvenes, hermanos de Templo Betel, nuestros oyentes, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a Templo Betel y a la palabra del Señor en este día. En el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, hoy quiero hablar de este tema, hermanos, Jesús en las Escrituras. Y hermanos, vamos a comenzar desde Moisés. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es un libro, hermanos, totalmente enfocado en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema central es Jesús, aunque muchos no lo creen, pero hermanos, en este día vamos a mirar ello. Hermanos, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, hermanos, primeramente los discípulos estaban un poco confusos, hermanos, y no pudieron entender, hermanos, lo que el Señor hablaba de Él mismo, que estaba escrito en Moisés, hermanos, y los profetas. No podían encontrar, hermanos, a Jesús en el Antiguo Testamento. No entendieron lo que Moisés y los profetas decían tocante al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento habló de Él, hermanos, y viene al Nuevo Testamento, hermanos, y nos dice de Jesús también. Entonces, toda la Biblia, todas las Escrituras, hermanos, el tema central es Jesús. Gloria al Señor. ¿Vean? En el Antiguo Testamento nos dice que Jesús vendrá. El Mesías vendrá. ¿Ven? Hermanos, los evangelios nos dicen que Jesús ya llegó. Es lo que los evangelios nos dicen. El libro de los Hechos proclama a Jesús. Amén. Hermanos, las epístolas lo explican. Las epístolas explican, hermanos, a Jesús. Y el libro de Apocalipsis nos dice, hermanos, que Jesús vendrá. Amén. Hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, el tema central es Cristo Jesús. Amén. Juan dice, hermanos, de el Señor Jesús, que Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el que era, nos lo dice en Génesis, el que es, los evangelios,
y el que ha de venir, Apocalipsis. El Todopoderoso dice, hermanos, que Él es el Alfa, Él es el Génesis, Él es el Omega, Él es el Apocalipsis, Él es el principio, el Génesis, Él es el fin, el Apocalipsis. Pablo dice que Jesús es el mismo ayer, Antiguo Testamento, hoy los evangelios, hermanos, y por todos los siglos, Apocalipsis. No sé si me entendieron ahí, pero que el Señor nos dé entendimiento en este día. Pero hermanos, esto es lo que la Biblia nos dice. Desde el principio al fin de la Biblia, el tema es Jesús. ¿Qué nos dice el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Sabemos, hermanos, que el Creador es Jesús. Juan mismo lo dice, Juan 1:3 dice, todas las cosas por medio de Él, ¿de quién? De Jesús fueron criadas. Amén. O fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, Juan está hablando de Jesús. Amén. No hay dos creaciones, no hay dos creadores, hermanos. Solo hay uno y su nombre es Jesucristo. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Está hablando, hermanos, de Jesús, porque solamente hay un creador y su nombre es Jesucristo. Él es el creador de lo que se ve. Jesús es el creador de lo que no se ve. Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron criadas todas las cosas. Todas las cosas en Él fueron criadas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue criado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Entonces, en el principio crió Dios los cielos. El creador es Jesús. Se fijan que desde Génesis 1:1, hermanos, ya está hablando de Jesús. Él crió todo para Él y por medio de Él y para Él. Glorificado sea su nombre en este día. Aleluya. Jesús está en el primer versículo de la Biblia. Hermanos, si usted va a su Biblia, al último libro, Apocalipsis, al último capítulo y al último versículo, ¿qué dice la Biblia? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahí está su nombre de vuelta, sean con todos nosotros, amén, hermanos. Y se cierra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero habla de Jesús, creador. El último habla, hermanos, que esa gracia, hermanos, esté con todos nosotros, hermanos, amén. ¿Se fijan? El primer versículo de la Biblia, el último versículo de la Biblia, el tema es Jesús. Desde Génesis a Revelación, el tema central es Jesús. Amén. Pero como dije, hermanos, cuando Cristo murió y ascendió, al principio los discípulos, hermanos, no lo entendieron. No solo los discípulos, sino aquellos que habían seguido al Señor, no lo entendieron. Desde la resurrección, hermanos, hasta la ascensión, no entendieron hasta que llegó el día del Pentecostés, hermanos, y el Espíritu Santo les dio revelación, hermanos, y les dio entendimiento, hermanos, de que Jesús siempre en su ministerio hablaba de Él, del Antiguo Testamento. Desde allá, hermanos, hablaba del Señor. Ahí en Lucas 24, 13 al 27, miren lo que dice, hermanos. Esta es Lucas 24, 13 al 27, hablan de dos hombres que van a la aldea de Emaús. Hermanos, estaban confusos, hermanos, de lo que ese día aún había acontecido, porque ese mismo día había resucitado el Señor. Miren lo que dice Lucas 24, 13, 27. Dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. Hermanos, este es el mismo día de la resurrección, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Salieron de Jerusalén hacia Emaús como 70 estadios. Entonces, una buena caminata que ellos tenían. Pero dice, y hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Verdad? ¿Cuáles cosas?
de cómo, hermanos, habían tomado a Jesús y lo habían crucificado. De eso, hermanos, estaban hablando. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya resucitado el Señor se les acercó y caminaban ellos. Pero dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y el Señor les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué están hablando? ¿Por qué están su semblante tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Le estaba diciendo al Señor, ¿de qué planeta has venido? ¿O qué planeta estabas? Que no te has dado cuenta. Tú eres el único forastero que ha llegado a Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días. Entonces Él les preguntó, ¿qué cosas? Aleluya, gloria al Señor. Me fascina el Señor. Hermanos, fue a pescar, hermanos, y ahí lo está trayendo poco a poco. ¿Qué cosas están hablando, hermanos? Si el Señor los está atrayendo a sí mismo, aleluya. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron al cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron ahí como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Aleluya. Entonces Él les dijo, mira el Señor, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, todo lo que los antiguos, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario, aquí nos vamos a enfocar en esta noche, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. Moisés es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Desde Moisés, y dice, y siguiendo por todos los profetas, desde Josué a Malaquías, Él les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Aleluya. Empezó desde Moisés, desde Génesis, hermanos. Esa caminata de 70 estadios de Jerusalén a Emaús, hermanos, se tomó un buen tiempo, unas 7 millas, por decir así, hermanos, caminando. Era bastante plática desde Moisés a Malaquías, lo que de él decían. Este es el versículo que nos vamos a enfocar en este día, y en el nombre de Jesús vamos a enseñar en este día. Hermanos, aquí vemos que el Señor está dando, hermanos, un estudio. Amén. Y estos dos, mientras caminaban hacia Emaús, el Señor se les acercó. Y, hermanos, desde Génesis a Malaquías empezó a darles un estudio bíblico, hermanos. Era un estudio de 7 horas, no sabemos cuánto tiempo, pero era una buena caminada que tenían. Un estudio, hermanos, de 7 horas. Dice desde el primer versículo, hermanos, que de Jerusalén a Emaús dice ahí que era como 70 estadios, hermanos. Entonces es un buen tiempo, hermanos, que el Señor se enfocó para darles este estudio bíblico. Hermanos, Jesús, dando el estudio bíblico, el más grande predicador, el más grande maestro,
hermanos, que ha caminado este mundo, hermanos, está dando un estudio bíblico. Jesús es el maestro de maestros, hermanos, y aquí lo miramos predicando, hermanos, el más grande tema, hermanos, que hay en el universo. El tema es Jesús, hermanos, ese es el tema más grande del universo, aleluya. Jesús está predicando de Jesús, aleluya. Dice que él está viendo lo que de él, las escrituras de él decían. Entonces, Jesús está predicando el tema de Jesús. La palabra viva está predicando la palabra escrita. Amén. El Hijo del Hombre está predicando del Hijo de Dios. Jesús está predicando, hermanos, el mismo tema que es central de todas las escrituras, que es Jesucristo. Aleluya. Y aquí está el Señor enseñándoles lo que Moisés y los profetas decían de sí mismo, de él mismo. Aleluya. ¿Qué es lo que Génesis y Malaquías decían? Y ahí nos vamos a, hermanos, enfocar en este día. Y tres observaciones, hermanos, para mirar esto hoy. Miramos la perfecta unidad de las escrituras. Desde de Génesis a Malaquías, hermanos, todo está en perfecto acuerdo, en unidad, en un mismo mensaje. No hay variación, hermanos, en el mensaje de los profetas. No hay variación. El mensaje es el mismo. El Señor empieza, hermanos, a poner una firme fundación cuando le dice en el versículo 25, Jesús le dijo, ¿por qué son tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho? ¿Por qué no han creído lo que los profetas han dicho? Amén. Todos los profetas están en perfecta unidad y han hablado, hermanos, una misma cosa, con una misma voz. Moisés y los profetas, hermanos, nunca se contradijeron en sus escritos. Hablaron en perfecta unidad, en perfecta armonía. Hermanos, ningún profeta contradijo al otro. Hablaron un solo mensaje, una sola verdad. Aleluya. Desde Génesis a Malaquías, en todos esos 39 libros del Antiguo Testamento, el Señor les explicó las cosas de Él mismo. Amén. De Él mismo. Hermanos, y ahora tenemos el Nuevo Testamento, es una continuación del mismo mensaje, hermanos. Jesús es el Cristo, aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es el mensaje del Antiguo Testamento y es el mensaje del Nuevo Testamento también, gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, es el mismo mensaje. Jesús es el que salva en el Antiguo Testamento. Jesús es el que salva en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de un solo camino, hermanos, para ser salvo por medio de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento ellos esperaban a Jesús, ellos esperaban al Mesías. Esperaban, hermanos, la futura venida del Mesías y su sacrificio. Isaías 53 nos habla. Nosotros en el Nuevo Testamento miramos al cumplimiento, hermanos, de la venida y el sacrificio de la cruz. Ellos puntaban a Jesús. Nosotros miramos hacia atrás, hermanos, a Jesús allí en el Calvario, allí, hermanos, donde el Señor, hermanos, hizo ese sacrificio en la cruz. Hay perfecta unidad en las Escrituras. Amén. Moisés y los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos y apóstoles en el Nuevo Testamento están en perfecto acuerdo y unidad tocante a nuestro Señor Jesucristo. Perfecta, hermanos, unidad en la Escritura. Número 2, el mensaje central de las Escrituras era el mismo. Jesús mismo declara que Él mismo es el tema central de las Escrituras. Vayamos otra vez a Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, hermanos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que los profetas decían?
¿Qué es lo que los profetas estaban hablando? ¿Cuál era el tema central de los profetas? El versículo 26 lo declara. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Ese es el mensaje de Moisés, hermanos, y los profetas. Amén. En este versículo, hermanos, hay tres palabras que nos queremos enfocar también. La una es necesario, o la palabra necesario. La otra palabra, padecer o sufrir para poder entrar en gloria. La tercera palabra es gloria. Entonces es necesario, sufrir y gloria, porque esto tiene mucho que enseñarnos en este día, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Jesús les está explicando esto, que era absolutamente necesario que Él mismo, ¿quién? Jesús, padeciese antes de entrar en su gloria. Eso es lo que Moisés y los profetas decían. Ahorita vamos a mirar los versículos. Dice, empieza con Moisés y después de todos los profetas, el Señor está usando el completo Antiguo Testamento para explicarle estas cosas concernientes a Él. Gloria a Dios. Les está diciendo que Él es el mensaje central del Antiguo Testamento. Y todo que, hermanos, se tuviera que cumplir, era necesario cumplirse. Hermanos, con gran precisión, necesario sufrir antes de poder entrar en gloria. Aleluya. Y hermanos, aquí están estos dos individuos que están caminando hacia Emaús. Y hermanos, si no entendieron, aunque estaba escrito en el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra sufrir y padecer era la parte que ellos no entendían. Amén. Los que leían el Antiguo Testamento, hermanos, sufrir y padecer no lo entendían. Solo esperaban, el pueblo de Israel solo esperaba, hermanos, la gloria, la venida del Mesías. Miraban la gloria, pero no miraban el sufrir. No se daban cuenta que la gloria vendría a través de sufrir. No lo miraban. Ellos esperaban liberación del dominio romano, la gloria de un reino, hermanos, aquí en la tierra, pero no pudieron ver que la gloria vendría por medio del sufrir y la muerte del Mesías, hermanos, en una cruz. Entonces el Señor les tiene que aclarar esto. Tiene que aclarar este malentendido, que antes de poder entrar a gloria, Él tenía que morir en una cruz, allá en el Calvario. Amén. Como estaba escrito en el Antiguo Testamento, predicho por Moisés y los profetas. Y usted dirá, hermano Jaime, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde se encuentra el sufrir de Jesús en el Antiguo Testamento? Yo les quiero decir este día, buena pregunta, aleluya. Jesús los llevó, hermanos, a estos dos que iban caminando a Emaús. Primeramente les abrió el libro de Génesis, hermanos. Las escrituras, hermanos, nos llevaron hasta el primer libro de Moisés, el libro de Génesis, hermanos. Y ahí yo creo que el Señor empezó. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Hermanos, proféticamente, hermanos, estaba hablando de Jesucristo. Moisés, el escritor de Génesis, la serpiente le herirá el calcañar del Señor. De acuerdo, hermanos, sufrirá el Señor. Pero hermanos, a través de ese sacrificio, Él iba a aplastar la cabeza a la serpiente. El Señor Jesús, hermanos, de la simiente de la mujer será herido. Pero Él se recuperará, hermanos, del sufrimiento por medio de la resurrección. Hermanos, Moisés está hablando de Jesús. Hermanos, y ahí van caminando hacia Emaús, y el Señor, hermanos, sigue. Génesis 3 también nos habla de la muerte de un cordero en el huerto, hermanos, que tuvo que morir para poder dar túnicas de pieles y vestir la desnudez de Adán y Eva. Jesús es ese cordero. Jesús es el cordero Dios, hermanos, que quita el pecado y cubre nuestra vergüenza por medio de su padecimiento, de su muerte. Aleluya. Aquí está el Señor, hermanos, dando estudio bíblico a estos dos, hermanos, y el Señor sigue. Lo miro yendo a Génesis 4.
Nos habla del derramamiento de la sangre del sacrificio de Abel. Hermanos, está hablando de Jesús. Génesis 22 nos habla del carnero, hermanos, trabado en un zarzal, el cual fue ofrecido en lugar de Isaac. Está hablando de Jesús. Éxodo 2:12, los corderos de la Pascua son sacrificados y su sangre puesto en el dintel de las puertas. En el libro de Levíticos, hermanos, ahí va el Señor caminando por el Antiguo Testamento. Hace referencia del sistema sacrificial. La serpiente de bronce que será levantada en el desierto. Hermanos, sí, y el Señor sigue, llega a David y el Señor les empieza a hablar de lo que ellos escribieron de él. Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está hablando del sacrificio de Jesús, hermanos, en la cruz. Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí va el Señor. Salmo 41, fui traicionado por aquel que en yo confiaba, el que de mí comía pan por 30 piezas de plata, hermanos. Y ahí va el Señor. Llega Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53. Hablan, hermanos, de lo que necesario, lo que era necesario de su sufrimiento, lo necesario de su padecimiento. Dice, será despreciado y desechado entre los hombres, será desfigurado más que cualquier hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, será herida por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, sí, necesitaría mucho más tiempo, hermanos, para yo en este día seguir, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, de el sufrimiento, hermanos, lo necesario que estaba escrito del sufrir del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor aproximadamente 7 horas y le faltó mucho más tiempo en ese camino hacia Emaús, hermanos. Yo ahora solo 30 minutos me dan para predicar, pero hermanos, rápidamente, hermanos, le estoy dando saber lo que el Señor dijo, hermanos, que Él era el tema central y que era necesario, hermanos, sufrir. Es tan claro el mensaje central de lo que era, hermanos, lo que el Señor tenía que hacer antes de entrar en su gloria. Glorificado sea el nombre del Señor. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, podemos entenderlo. Dios nos da su Santo Espíritu, hermanos, para comprender lo que en el Antiguo Testamento hablan de Él. Hermanos, el mensaje de la cruz es un mensaje ofensivo, hermanos, violento. El mensaje de la cruz es uno de sufrimiento de Jesús al derramar su sangre y morir en lugar de los pecadores. Él puso su vida en rescate de muchos. Es un mensaje de gran tristeza, de sufrimiento, hermanos, pero dice la Escritura que era necesario para poder entrar en gloria. Hermanos, en el Antiguo Testamento no solo nos habla del sufrimiento, también habla de la gloria de Jesús. Amén. Dice Isaías 53:10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es la gloria de Dios. Y sigue Isaías, versículo 12, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado y orado por los transgresores. Dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esa es la gloria, hermanos. Daniel habla de la gloria del Señor. Daniel 7:14, le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. La gloria de Jesús vendrá después del sufrimiento. Y el Señor, al caminar, hermanos, les da este estudio. Hermanos, pone sus brazos sobre todo el Antiguo Testamento, hermanos, y les hace saber en el Antiguo Testamento que está lleno del mensaje mismo de Él mismo. Él es el Mesías, Él es el Hijo de David, Él es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Hermanos, su venida traerá salvación para su pueblo. Esto es precisamente lo que los apóstoles en el libro de los Hechos proclamaron. Ellos predicaban simplemente, hermanos, del Antiguo Testamento, porque no había otro, hermanos, el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Pedro, hermanos, cuando predicó, hermanos, su primer mensaje apostólico, hermanos, usó totalmente el Antiguo Testamento para predicar a Cristo. Moisés y los profetas, y les predicó de Cristo usando, hermanos, a Moisés y los profetas, y se convirtieron, el primer mensaje, 3,000 personas se convirtieron. ¿A quién? A Cristo, aleluya. Miles creían a Jesús y se bautizaban en el nombre de Jesucristo, hermanos. Miremos allí Pedro, hermanos, porque este es muy indicativo lo que estamos diciendo en el día de hoy. Pedro en el día de Pentecostés, hermanos, totalmente el Antiguo Testamento. Ahí en Hechos, lo pueden leer después, capítulo 2 del versículo 14 al 35. Ese es lo que se conoce como el primer mensaje apostólico. ¿Y dónde empieza Pedro? Empieza en Joel 2:28, en los postreros días. Dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, Pedro va al Antiguo Testamento, hermanos, y saca versículos de las Escrituras, hermanos, y les está predicando de Cristo. Joel 2:32. Hermanos, va Pedro de Joel 2, brinca a 2:32, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Hermanos, y luego salta, hermanos, Pedro al Salmo 16, 8, 11, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, hermanos. Y ahí está Pedro, hermanos, usando el Antiguo Testamento para predicar a Cristo. Salta ahora a Salmo 132, 11. Regresa al Salmo 16. Termina con Salmo 110, 1. Amén. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Pedro, este es Jesús que vosotros crucificasteis. Aleluya. Están hablando de Jesucristo. Amén. Hermanos, ellos usaban el Antiguo Testamento para predicar a Cristo y la gente se convertía. Felipe le predica al etíope, hermanos, usando el Antiguo Testamento. El etíope estaba leyendo, hermanos, Isaías 53. Y viene, hermanos, Felipe y le dice, hermanos, sube al carro con él y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Estaba leyendo 53 Isaías. Y él dijo, no lo entiendo si alguien no me enseñe de quién está hablando. Dice, mira lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. En este día, hermanos, tantas, hermanas, citas bíblicas, hermanos, pero el tema central, hermanos, podemos mirar a Jesús en todas las Escrituras, en perfecta unidad. Amén. Hermanos, y para terminar, yo quiero decir, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? Amigo, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, ¿cuál es tu respuesta a lo que la Escritura dice tocante a Jesús? ¿Cómo vamos a responder?
¿Qué es lo que vamos a hacer a respuesta a saber que Jesús vino al mundo a morir en una cruz para traer salvación? ¿Cuál es la respuesta? Allá en el principio y hasta el día de hoy, la respuesta es la conversión. Hermanos, arrepentimiento. Piden el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, de Jesucristo. Hermanos, y Dios los bautiza con el Espíritu Santo como lo profetó, hermanos, Joel. Amén. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a responder al Evangelio? ¿Cómo vas a responder a la Escritura? Miren cómo respondieron estos dos. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, empezó a arder el corazón. Hermanos, empezó a hacer ese efecto. Nuestro corazón estaba en llama, es lo que estaban diciendo. Nuestro corazón está en fuego, en llama, cuando nos abrió las Escrituras. Aquí puse algunas preguntas. ¿No quisieras que tu corazón esté en llama, esté en fuego por el Señor Jesucristo? Iglesia, ¿quieres dejar la tibieza en tu vida? ¿No quisieras tener un pulso espiritual en tu corazón que arda tu corazón? Llegar a un punto donde tu corazón esté ardiendo por las cosas de Dios, especialmente en estos tiempos donde necesitamos corazones que estén en llama, ardiendo por las cosas de Dios. Quiero decirte, lee el Antiguo Testamento entonces y deja que el Señor te enseñe, así como lo hizo con estos dos al camino hacia Emaús, que te enseñe las cosas de Él. Aleluya. Y después, cuando llegues tú al Nuevo Testamento, vas a encontrar a Jesús también allí. En el Antiguo Testamento lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, y te vas a dar cuenta que la Biblia, el tema central es Jesucristo y lo que Él vino a hacer por nosotros. Vas a mirar a Jesús en todas las Escrituras, porque es importante que veas a Jesús. Podrás ver lo principal de las Escrituras, que Jesús vino al mundo en una misión de salvación, que Él vino a este mundo en una misión de redención, amén, en la cual Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no has llegado a creer en Cristo, si no te has entregado, si no has pedido el bautismo en el nombre de Jesús, te aconsejo que te entregues a Él, que vengas a Él. Jesús vino a este mundo, nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Su perfecta justicia es ahora acreditada a nuestra cuenta cuando le aceptamos como Salvador, como Señor de nuestras vidas. Fue levantado una cruz el Señor, como estaba escrito. Trasladó ese pecado que estaba en nosotros y lo puso en Jesús, como dice las Escrituras. Jesús sufrió, derramó su sangre, murió en esa cruz. Y Él dio vida para nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna también. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Aleluya. Pedro, en ese primer mensaje apostólico les predicó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Amén. Amén. Aleluya. Jesús sufrió, resucitó para entrar en gloria. Hermanos, y eso es lo maravilloso. También a usted, cuando se entrega a Cristo, cuando se bautiza, cuando es su nombre Jesús invocado en ese bautismo, amén, usted también podrá entrar en gloria. Él nos llevará a gloria con Él un día. Aleluya. Era necesario sufrir para entrar en gloria, porque no hay otro nombre, no hay salvación en ningún otro, sino, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuál será tu respuesta a la Escritura en este día? Yo quiero orar por ti para que hagas la decisión firme. Amén. Estos textos que te hemos dado hoy, abre tu Biblia, mira el Antiguo Testamento y verás
lo que el Señor vino a hacer por ti y por mí para poder llevarnos a gloria. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, que vaya, Señor, al corazón, Señor, a las vidas, las almas, Señor, nuestros oyentes que escuchan, Señor. Bendice las almas, Señor. Tu propósito, Señor, que ellos reconozcan tu propósito para sus vidas, que tú les amas, Señor, y que viniste a sufrir. Era necesario sufrir para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, Señor. Y gracias te damos por ello. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.